bendiga. Buenas noches, hermanos míos, familia de Dios. Gracias. Qué placer podernos encontrar en este día precioso, día lunes 24 de junio. Un saludo y abrazo a todos nuestros hermanos, comenzando con nuestra hermana Ana Celia desde Hayward, nuestra hermana Vilma Leticia Zambrano desde Texas. Qué placer, Dios les bendiga, espero que estén bien, que Dios les esté guardando ahí en Texas. Nuestra hermana Noris Orellana también ya dijo presente, la paz de Dios. Nuestra hermana María Telles en Redwood City, nuestra hermana Stephanie Crisóstomo en San Francisco, nuestra hermana Magali Ardón en Patterson, California, saludos. Nuestro hermano Donato Parra, Margarita Ruiz en Yucatán, saludos y abrazos. También desde San Mateo, y por quien estamos orando, nuestra hermana Daisy Chávez. Ana Daisy, la paz de Dios sea con usted, le deseamos recuperación y que Dios ponga su mano sobre usted. Nuestra hermana Kenia Varillas desde El Salvador está también participando. Nuestra hermana Roxana Martínez, saludos, abrazos a su amada familia. Nuestra hermana Celina García ya dijo presente. Gracias por estar conectada y estar participando en esta nueva programación de una reflexión para el alma. Estamos orando por usted. Dios está en control de todos y somos una familia en el Señor. Su necesidad es nuestra necesidad y estamos unidos esperando que la fortaleza de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amados, en esta hermana Noelia dijo presente. Bienvenida, hermana Noelia, la paz de Dios sea con usted. En San Mateo 14:22 tenemos nuestro tema de la reflexión en esta noche, titulada Cumpliendo su propósito. Cumpliendo su propósito. El capítulo 14, verso 22 de San Mateo dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús los hizo subir a la barca para que fuesen a la otra ribera. Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendecimos a esta familia virtual, Señor, nuestros hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Un saludo fraterno también, hermano José Aguilar, Ana Antonita Landos, nuestra hermana Gladys Chacón. Saludos, abrazos para usted y su linda familia. Cumpliendo su propósito. Creo que de las cosas más importantes en la vida es encontrar nuestro propósito en la vida. Cuando no lo hemos encontrado, nos sentimos como que estamos extraviados, desorientados. No sabemos de dónde venimos, dónde estamos, ni a dónde vamos. Es bien difícil a veces poder nosotros enfocarnos en algo cuando no sabemos ni lo que queremos en la vida. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. No todo el mundo ha tenido el placer de encontrar la voluntad y el propósito de Dios, o su lugar, o sus sueños, o sus metas. A veces estamos luchando toda una vida tratando de obtener y alcanzar la meta que nos hemos fijado, o los sueños, pero de repente nos damos cuenta que no hemos ni encontrado ni el propósito, que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y no somos felices y no estamos seguros porque en realidad sin metas, sin propósito, la vida es una aventura, hermano, sin dirección. Nosotros vamos y no sabemos a dónde vamos a parar, con quién nos vamos a encontrar y cómo va a suceder lo que tiene que suceder en nosotros. Por eso
¿Qué pasa cuando no lo encontramos ese propósito? Cuando no encontramos ese propósito en la vida, hermanos, somos como un marinero que se lanza en su barco al mar y no sabe qué es lo que quiere, a dónde va. No está claro, no está seguro, no tiene ruta, no tiene dirección. Por eso una aspiración importante y un buen objetivo nuestro debe ser el entender: estoy seguro que he encontrado cuál es mi propósito. Y la otra cosa más importante, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Estoy claro que Dios tiene sus propósitos y que no siempre están en consonancia con los míos, que yo puedo tener sueños y metas, pero que Dios tiene otros propósitos que difieren de los míos. No siempre lo que Dios quiere para mí es lo que yo trato de perseguir y alcanzar. A veces estamos diametralmente opuestos. Dios quiere esto y yo quiero otra cosa. Entonces, ¿cuál va a ser la meta, el final? ¿Quién va a dominar o gobernar a dónde vamos? Cuando un caballo corre desbocado es porque no tiene riendas y no hay nadie que lo conduzca. El ser humano necesita estar en los controles de un avión, de un aeroplano. De lo contrario, el avión no puede caminar todo el tiempo en piloto automático. Necesita un capitán. Se necesitan tomar decisiones. Se necesita saber, hermanos míos, a dónde vamos, y los controles deben estar seguros y firmes. A Dios le interesa que usted no sea como una hoja arrastrada por el viento de un lugar para otro. A Dios le interesa que usted y yo sepamos, entendamos y sigamos sus propósitos. Note usted aquí en esta experiencia de Jesús y los marineros, estaban con él, estaban teniendo un tremendo éxito ministerial. Jesús estaba haciendo obras gloriosas, milagros. Había dado de alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso está en el mismo capítulo. Había hecho otros milagros. Ellos lo pueden encontrar en el capítulo, en los primeros 12 o 13 capítulos de Mateo. Tantas cosas que había hecho Jesús que se había ya hecho una multitud de seguidores. Pero ¿sabe qué? Jesús también tenía lecciones en privado, lecciones íntimas, instructivas para su discípulo. A veces pensamos que lo sabemos todo, sin embargo nos damos cuenta que todos en alguna área de nuestra vida necesitamos aprender ciertas lecciones que en nuestro caminar en la vida o en la vida cristiana, ahora que le servimos al Señor, no hemos conocido. Y eso debe hacernos meditar 2 veces. No siempre donde Dios quiere llevarme y moverme es mi meta. A veces yo quiero ir a otro lugar, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer mi voluntad. Y el propósito de Dios es que nosotros, obedeciéndole a Él, lleguemos hasta donde Él quiere que lleguemos. La obediencia a sus propósitos trae bendición y abre muchas puertas. La desobediencia es enemigo y enemiga de las bendiciones de los hijos de Dios. Quiere ver a un creyente bendecido, y no siempre bendecido tiene que ser con dinero o con éxitos o triunfos, pero quiere ver a un creyente bendecido, feliz, con paz. Vea qué tan obediente es a Dios.
cómo le interesa la voluntad de Dios en su vida. A veces no vemos, no entendemos o no queremos someternos al plan y a la voluntad de Dios. Vea el verso 22. Jesús los hizo subir al barco. Hay una versión en inglés dice los empujó, los constrained, quiere decir los forzó prácticamente a entrar en la barca. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, estamos teniendo éxito. ¿Por qué Jesús quiere que nos vayamos solos? ¿Por qué no se viene con nosotros? ¿Acaso solamente Él quiere éxito para sí mismo? ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros aprender? Pero mire, el propósito de Jesús era que sus discípulos se metieran en la barca y entraran al mar y experimentaran y conocieran otras dimensiones del poder de Dios, otras áreas que ellos no habían y lecciones que ellos habían aprendido en la vida. Así que Jesús los hizo. Cuando usted hace a un niño quiere quedarse y usted dice, no, nos tenemos que ir. Y el niño dice, yo me quiero quedar. Y usted le dice, nos tenemos que ir. Ya la tercera vez usted ya no le dice, ya no le pide, sino usted lo hace subir al carro o al vehículo, ¿no es cierto? Pues es la palabra, Jesús los hizo subir. ¿Por qué? Porque ellos estaban confortables, tal vez estaban tomándose un atol de trigo, tal vez ellos estaban apuntando cuántos milagros habían sucedido. Quizás ellos estaban atendiendo a aquellos que venían y se acercaban a Jesús. Ellos se sentían, cogían importancia al estar cerca del Hijo de Dios. Pero de repente, Jesús hacerlos subir a la barca, para mí es como que los empuja, los forza, los obliga. ¿Por qué? Porque no era de su intención irse solos. Por lo menos, estoy seguro que le dijeron a Jesús, pero Jesús, vente también con nosotros. No siempre, hermanos míos, nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús necesitaba quedarse, pero quedarse solo para atender las necesidades. Ellos querían quedarse con Jesús para seguir tomando estadísticas, seguir disfrutando la tarde, seguir conversando, seguir asistiendo a Jesús. Pero Jesús prácticamente les obliga a entrar a la barca para que se vayan. ¿Qué lecciones, hermanos, a veces tenemos que aprender en la vida? Algunas veces Dios tiene que hasta obligarnos para hacer ciertas cosas, porque como son nuestros niños, a veces Dios nos habla con razonamiento, con ternura, con buenos modales. Por favor, haz esto. Pero el niño caprichoso, el niño desobediente, el niño no quiere entender, y usted como padre tiene que actuar. Porque tal vez le dice, hijo, levántate, ya es tarde. Porque hay niños que quieren, ¿verdad?, los días de escuela levantarse tarde, pero el fin de semana que no hay escuela son los primeros en levantarse. Entonces usted entiende que a veces no siempre lo que usted quiere para sus hijos es lo que ellos quieren para sí mismos. Y a veces queremos quedarnos y que se vayan nuestros padres, o a veces sucede lo contrario. Amados, pero hay veces que Dios tiene que actuar de una manera que desafía nuestra lógica, va en contra de nuestros intereses, mis deseos, mis ganas, mis sueños, mis metas. El éxito, ¿verdad? Jesús estaba teniendo éxito y decía, nosotros también somos su equipo de trabajo. Nosotros queremos disfrutar el éxito, la admiración y las felicitaciones. Pero Jesús no estaba interesado tanto en el éxito de ellos, sino que le obedecieran. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía algunas lecciones didácticas para su discípulo. En su limitada capacidad de prever
lo desconocido, ellos no entendían que Jesús les iba a dar una revelación divina para que pudieran conocerlo, entenderle y aprender a hacer su voluntad. Obviamente no les pareció bien que Jesús los hiciese subir a la barca. A veces Dios tiene que empujarnos porque nosotros no queremos hacer las cosas. A veces Dios tiene que usar otros medios y otros instrumentos de revelación para llegarnos o llevarnos al punto de nosotros entender qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Como barro que somos, no entendemos la voluntad del alfarero divino. Él quiere hacernos una vasija diferente y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Así que Jesús tuvo que obligarlo, los hizo subir a la barca de esa. Y ellos tuvieron que irse solos, no iban contentos, iban, estoy seguro, hermanos, medios pensativos, tal vez medios molestos. Hay un actor que se llama Oswald Chambers, en su libro En pos de lo supremo dice: nunca deberíamos imaginar que nuestros sueños de éxito son el propósito de Dios para con nuestras vidas. Que nunca nuestros sueños de éxito son el propósito de Dios para nuestra vida. Qué interesante lo que dijo este actor. No siempre es mi éxito o mis sueños lo que Dios le interesa de mi vida, sino el proceso, los medios, las lecciones que debemos de aprender en el proceso. Así que no es mi éxito, mi meta, mi propósito, sino es el propósito de Dios para con nosotros. Porque a veces el propósito de Dios nunca y nuestra voluntad nunca está alineada paralelamente con la voluntad de Dios, sino que está en oposición. Entonces, si queremos la bendición de Dios, yo creo que tenemos que seguir al capitán celestial. ¿Acaso un pasajero en el avión puede obligar al piloto y decirle: mire, a mí no me gusta porque aquí hay una tormenta, mire, aquí no me gusta porque veo nubes, veo cielos oscuros? A mí me parece que cerca de esa montaña por ahí, nadie puede meter las manos cuando se trata del piloto hacer su trabajo. El GPS, el GPS celestial, hermanos míos, no se extravía, no se equivoca, es perfecto. Somos nosotros cuando queremos meter nuestras manos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, que muchas veces terminamos arruinando las cosas. Jesús quería que ellos se fueran adelante. Jesús sabía que nada les iba a pasar. Cuando Dios es el que manda, usted y yo tenemos que obedecer. Cuando es el hombre que nos manda o nosotros que nos manda, tenemos que orar, abrir bien los ojos y conocer y preguntarle a Dios e irnos de rodillas humildemente y decir: Dios mío, se me está pidiendo hacer esto, que yo me vaya, que yo haga aquello que yo no estoy seguro que sea bueno. Cuando usted esté en esos dilemas, que no está seguro si lo que va a hacer es bueno, o porque lo están empujando alguien, un amigo, a veces los amigos estropean los planes de Dios porque no siempre el consejo de los amigos es la voluntad de Dios. Jesús los hizo entrar en la barca porque ellos no querían. De seguro que ellos le insistieron a Jesús: déjanos, vámonos juntos, Jesús. Pero Jesús quería que se fuesen solos. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, que es omnisciente, quería enseñarles lecciones acerca de su divinidad, el poder de Dios, y quería que ellos lo conocieran en una manera más íntima. Revelárseles a ellos de una forma que no lo entendían. Tenían religión, pero no tenían revelación de Dios.
Eran personas temerosas, pero no lo conocían como Señor, como el omnipotente, el Dios que todo lo puede. A veces, amados, nos amparamos, refugiamos en nuestra religiosidad, en que creemos en Dios, en que somos adultos, que conocemos las cosas bien. Y Dios dice, yo sé que eres religioso, yo sé que tienes experiencia, pero no me conoces, no entiendes mi propósito. Este es el día que entiendas mi propósito y te sometas a mi voluntad y hagas como yo te mando que hagas. Así que tu éxito es secundario a mis propósitos, te dice Dios. Tu éxito. Porque lo que tu sueño de éxito no siempre. Tú quieres ser tal vez un cocinero y Dios te quiera siendo un doctor. O tal vez Dios te quiera ser un doctor y tú quieras ser un piloto. O tal vez Dios te quiere sirviendo en la iglesia y tú quieres ser un líder, un evangelista. No es el sueño de lo que quieres ser la aspiración número una y la prioridad número una que tu vida debería tener, sino que nuestra prioridad número una debe ser que cumplamos todos el deseo del corazón de Dios. Y ahí está, cuando conocemos el deseo del corazón de Dios, entonces ya no me voy a sentir solo, ya no voy a andar con temor e inseguridades porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que parte de nuestro caminar debe de ser conocer la voluntad de Dios, aprender a conocerle. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y no necesariamente son nuestras metas, nuestros sueños, hermanos, la prioridad de Dios. Que si cumplimos o alcanzamos algo en la vida es cuestión secundaria. Nuestra aspiración debe ser que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo, en su oración pontificial, Juan 17, le pide al Padre que se haga su voluntad. He venido a hacer tu voluntad. Los discípulos tenían otros deseos, otras aspiraciones, y Jesús como que les cambió la agenda. A veces Dios quiere cambiar nuestra agenda porque nuestra agenda no necesariamente refleja las prioridades que Dios tiene para nosotros. Si usted y yo no queremos equivocarnos en la vida con nuestra edad que tenemos, con nuestra experiencia que tenemos, entonces hemos de aprender a supeditar, a poner a los pies del Señor su voluntad. Dios a veces no permitirá que alcancemos algunas metas porque van en contra. Como a Balaam, la meta de él era maldecir al pueblo de Dios y Dios le cambió la meta porque no honraba sus propósitos. Y Dios a veces nos encaprichamos en algo, queremos hacer lo que queremos, llegar a donde, movernos donde queremos, hacer lo que queremos y no hemos aprendido a conocerle a Dios y hacer su voluntad. ¿Entendemos, hermanos? Yo le pregunto, ¿entiende usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Sea cual sea que nosotros aprendamos a obedecer y a seguir y a someternos. Tal vez lo que Dios desea es que aprendamos del proceso, que aprendamos de la experiencia de cruzar el mar o la situación o la adversidad y aprender esas lecciones. Jesús los mandó, la meta era cruzar al otro lado, solos. Ellos no estaban de acuerdo, así que los hizo subir a la barca. Pero Dios estaba más interesado en la experiencia, en el proceso, que en la ribera. Señor sabía que iban a llegar al otro lado de la ribera, o sea, a la otra orilla. Pero Jesús no estaba interesado tanto en
llegar allá, sino qué es lo que aprendían en el camino, en la jornada. Es la aventura de la fe. Es el proceso que tiene instrucción y corrección para nosotros. Dios sabe cuál es mi deseo. Si yo le pregunto, ¿sabe cuál es su deseo? Yo sé cuál es el deseo de Dios para mi vida, pero ¿sabe qué? Que Dios quiere que en este proceso de yo descubrirlo, yo aprenda a someterme en obediencia a su voluntad. Jesús les había dicho, váyanse al otro lado de la ribera. Lo que Jesús no les había dicho era que se venía una tormenta. Y aquí en Mateo 14, 22, 23 dice que subió a orar después de despedir a la multitud. Ellos no sabían por qué Jesús se había quedado. Pero después de su vida, despedir a la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Jesús se fue a la montaña, después que despidió de la multitud, después que lo mandó en la barca, se fue a orar. Yo me imagino que esto era cerca de las 5 a 6 de la tarde. Jesús se va a orar al monte solo. Jesús tenía sus propósitos, estar delante de Dios solo y enviar a sus discípulos solo al otro lado de la ribera. Pero Jesús se fue a orar para que sus discípulos aprendieran lecciones espirituales, crecieran en el Señor, alcanzaran a conocerlo y a entender los propósitos de Dios. Algunos, al ver a Jesús andando sobre las aguas, porque se levantó una gran tormenta que azotaba la barca y los vientos eran contrarios, que Jesús sabía de antemano mientras estaba orando lo que estaba pasando. Claro que sí. ¿Por qué cree que Jesús no tomó una barca, no rentó una barca o remó, sino que caminó sobre las aguas? Porque él sabía lo que estaba pasando. Él estaba consciente que en el proceso ellos iban a aprender metas. La meta de Jesús era, y el propósito de Jesús era, que entendiesen el propósito. El propósito era que ellos finalmente lo conocieran en otras áreas. A veces pretendemos conocer a Dios porque oramos, porque tenemos tiempo de leer la Biblia, o porque somos personas religiosas o miembros de alguna iglesia. Pero no hemos aprendido ciertas lecciones, no tenemos la revelación completa de Dios. Y usted y yo necesitamos conocer esa revelación. Vea, Jesús camina sobre las aguas. Piensan que es un fantasma. Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Lo entendieron. Jesús, hermanos, quería enseñarle a Pedro que él era Dios, porque Pedro le dijo, si tú eres el Cristo, Señor, si tú eres, manda que yo camine. Jesús le concedió esta petición. Le dice Pedro a Jesús, concédeme esta petición, si tú eres que yo camine. Jesús le concedió. Pedro caminó unos pasos, pero se empezaba a hundir por la falta de fe. Vio el mar y no a Jesús. Pero era parte del proceso, que Pedro aprendiese que no viese las olas, sino mantuviera su fe en Jesús. Jesús lo sacó. Y cuando Jesús lo sacó, que se estaba ahogando, calmó las aguas y la tormenta desapareció. Mire usted el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se da cuenta que ellos caminaban con Cristo, pero no lo conocían como el verdadero Hijo de Dios. Se da cuenta que ellos, hermanos míos, no conocían que Jesús era el Hijo de Dios, sino hasta esta experiencia. Entonces, permítame decirle, algunas experiencias Dios se las va a permitir a usted, para que usted en su guerra conozca que Jehová es Shalom, Jehová es mi paz. Para que conozca a Dios como Jehová Jireh, en hebreo, Jehová es mi proveedor. Para que usted conozca a Dios como el Dios
sanador. Óigame, para que usted conozca a Dios en sus conflictos y diga, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. ¿En qué áreas y en qué dimensión quiere Dios que usted descubra, vea y se alinee a los propósitos divinos? La Biblia dice, hermanos míos, que ellos abrieron sus ojos y conocieron y reconocieron que Él era Hijo de Dios. Y esa era la meta de Jesús. No tanto que llegaran a la otra ribera, sino el propósito de Jesús al enviarlos solos es que enfrente de la tormenta ellos pudieran ver a Jesús caminando sobre las aguas, calmando la tempestad y rescatándolos de perecer. Entendiesen que era Dios que estaba con ellos. ¿Y usted está pasando una prueba, una dificultad, una crisis? No suelte a Jesús, mantenga sus ojos en Jesús. Espere y conozca el propósito de Dios. El propósito tal vez de Dios no sea que su sueño tenga dinero o tenga éxito material, pero que usted llegue a ser un hijo y una hija obediente, sometido y que entiende que los propósitos de Dios son más altos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Así que Dios desea que usted y yo nos mantengamos calmados, fieles, firmes, esperando que Él haga el milagro. Tu preparación en esas tormentas es el objetivo y propósito de Dios para tu vida. Padre, gracias por esta bendita palabra. Úsala para edificar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Espero que esta meditación haya sido de bendición. Si lo ha sido, ponga un share y compártala. Le espero mañana 25, martes 25 de mayo, en otra nueva reflexión para el alma. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Buenas noches y buen provecho.